Amados, le envió un saludo no tan caluroso, pero saludo al fin les envió la lluvia. No fue caluroso, pero fue con viento. Les envió la lluvia. Para allá, para donde yo vivo, llovió durísimo. No fue caluroso y el viento inclinó siempre alguna que otra planta. Pero para la honra y la gloria de Dios, estamos donde? En el mejor lugar del mundo. Y como siempre comenzamos, vamos a dirigirnos al hermano que tenemos al lado, le extendemos la mano y le decimos ¿cómo? Dios te bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Prepara tu mente y tu corazón porque hoy el Señor te va a hablar. Querido, ¿y ayer de qué hablamos? ¿De qué? De la fe de Jesús. ¿Y anteriormente de qué hablamos? Las etapas del pecado. ¿Y el sábado? Muy bien. De la deidad de Cristo, ¿recuerdan? ¿Por qué empezamos en esta semana de oración juvenil? Por la deidad de Cristo, porque tenemos que saber verdaderamente cuál es el Dios a quien adoramos. Entonces, si tenemos un Dios grande, un Jesús que es Dios todopoderoso, entonces, ¿por qué a veces el pecado nos engaña? Por eso estudiamos, ¿qué cosa? Las etapas del pecado, para poder entender, para poder estar ya, digamos que avisados y poder defendernos por la gracia de Dios. Ayer que estudiamos, la fe. Para ser vencedor al pecado, tenemos que tener fe, pero no cualquier tipo de fe, sino fe la de Jesús. Ahora, aunque tengamos un poquito de fe, también debemos de asirnos de la gracia. El mensaje de hoy se titula Gracia de Dios, poder ilimitado. Y vamos a estudiar las dos formas en que se muestra la gracia de Dios. Pero antes, ¿vamos a qué? Vamos a invocar el nombre del Altísimo. Oremos pues. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones. Aleja toda influencia del enemigo. Que su Santo Espíritu, oh Dios, esté en medio nuestro. Que podamos recibir con gozo tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Querido, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo poder comprender la gracia de Dios? Saben, en una iglesia había un señor mayor que desde pequeño no pudo ir a la escuela, se dedicó a labrar la tierra y entonces no era muy aventajado en eso de aprender. ¿Y saben qué? No entendía lo que era la gracia de Dios. El pastor le explicaba y le explicaba y le explicaba y él no entendía. Un día, medio molesto, ya le dice: pastor, usted me tiene que enseñar eso de la gracia de Dios de una forma que yo pueda comprenderlo. Y el pastor lo llamó aparte y le dijo: ok, hoy sí vas a aprender lo que es la gracia de Dios. Imagina que yo estoy haciéndote un examen para ver si tú puedes entrar al cielo. Pero fíjate, para aprobar el examen tienes que llegar a 1000 puntos. Para aprobar el examen tienes que llegar ¿a cuántos puntos? A 1000. El anciano dijo: eso es facilito para mí.
Ok, dime qué has hecho en tu vida para poder entrar al cielo. Primero, llevo 60 años siendo vegetariano. Dice el pastor, ok, muy bien. Tiene 2 puntos. ¿Cómo que 2 puntos? 60 años comiendo hierba y usted me da 2 puntos. Dice, y no hables mal de la dieta de Dios, que te lo podemos quitar. No. A ver. Dime otra cosa que hayas hecho, le dice el pastor. Pastor, llevo 67 años de matrimonio con mi esposa. Ok, muy bien, dice el pastor. Alabado sea Dios. Tienes 3 puntos más. ¿Pero cómo que 3 puntos más? Llevo 67 años soportando a esa mujer y usted me da 3 puntos. Le dice el pastor, y no hables mal de la esposa que Dios te dio, que te lo podemos quitar. Y cuando el anciano se ve en esa situación, le dice, pero pastor, si sigue usted de esa forma, nunca podrá entrar al cielo. Dice el pastor, 1000 puntos. ¿Pero por qué, pastor? Porque te diste cuenta que por tus obras nunca podrás entrar al cielo. Solo podrás entrar por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es gracia? Primera forma, don inmerecido. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. Pero para entender bien lo que es la gracia, a mí me gusta enseñarlo a la vez con lo que es misericordia. Yo le voy a pedir a un joven que por favor pase al frente. A ver, un joven que pase al frente. Ahí vemos a Miguelito. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque Miguelito está acá? Y su familia también. Acá vemos los padres de la hermana. Bendiciones. Pues bien, vamos a pensar que Miguelito, niño, al fin hizo una travesura. ¿Se portó mal? Ay. Ahora, si Miguelito se portó mal, ¿qué se merece? ¿Un castigo? ¿Sí o no? Ahora fíjense. La hermana Cintia y el hermano Miguel Peche iban a llevarlo, si él se portaba bien, a un parque de diversiones. Pero él, ¿qué hizo? Se portó mal. Y si se portó mal, ¿qué se merece? ¿Un castigo? Pues bien, fíjense. Si él se merece un castigo, ¿te gustan los castigos? No. A nadie, ¿verdad? Si él se merece un castigo y no se lo damos, ¿cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia es no darle lo que él se merece. ¿Qué se merece él por portarse mal? El castigo. ¿Qué es misericordia? Es no darle lo que él se merece. Pero de ahí viene el hermano Peche y dice, pobrecito mi hijo. Él reconoció su error, se arrepintió. Y en vista de que reconoció su error y se arrepintió, vamos a llevarlo al parque de diversiones. Pregunto, ¿él se merece ir al parque de diversiones? No. Pero aún así, como se arrepintió, el hermano Miguel Peche lo lleva. Es decir, lo trató como no se merece. Y cuando nos tratan como no nos merecemos, entonces, ¿cómo se llama eso? Gracia. Muchas gracias, Miguelito. Es decir, ¿qué es misericordia? No tratarte como te mereces. ¿Qué es gracia? Pues entonces, tratarte como no te mereces.
Don, ¿cómo? Inmerecido. ¿Y dónde vemos eso? Romanos capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Romanos capítulo 4, versículo 6. Vamos a buscarlos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué cosa es bienaventurado? 3 veces feliz o 7 veces feliz. O sea, muy feliz el hombre a quien Dios atribuye, ¿qué cosa? Justicia sin obras. Dios te muestra su gracia como don inmerecido. No te mereces esa justicia, pero yo te la doy. Porque yo soy el Dios ¿de qué? De la gracia. ¿Dónde podemos verlo también? Allí en Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice allí que en aquel tiempo Dios sacaría de Israel que corra un renuevo y será llamado Jehová justicia nuestra. ¿Cómo será llamado? Jehová justicia nuestra. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo, Jehová, el Señor. No hay otro modo, es un don gratuito. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Aceptarlo. ¿Y cuántos se saben lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17? El que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Casi todos no lo sabemos, pero por alguna razón el verso 21 no. Y el verso 21 es tan importante como ¿cuál? Como el 17. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice allí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos, oigan, justicia de Dios en él. Es el 21. Al que no conoció pecado, verso 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es gracia, un don inmerecido, es gratuito, es Jehová justicia nuestra. Es algo maravilloso saber que Dios nos trata no como merecemos, sino como necesitamos ser tratados. Eso es gracia. Ahora, la pregunta es, oigan, ¿tiene límites la gracia de Dios? Repito, ¿tiene límites la gracia de Dios? Ustedes saben que se hizo una encuesta a los jóvenes de esta iglesia, donde ellos pusieron ahí una serie de inquietudes. Y una de las inquietudes que pusieron fue esa: ¿la gracia de Dios tiene límites? ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículo 3? Jeremías capítulo 31, versículo 3. ¿Qué dice? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y yo no sé si tienen alguna otra versión, pero hay versiones donde dice, te soporté con misericordia. El Señor nos soporta. ¿Por qué?
Porque nos tiene amor eterno. ¿Y qué significa que ese amor sea eterno? No tiene límites. Ahora, eso significa que podemos pecar y pecar y pecar y pecar. No. Pero ¿por qué no podemos pecar, pecar, pecar y pecar? Porque hay algo que no se nos va a tolerar. Vamos a ir hasta el libro de Mateo, capítulo 12, verso 31. Prepárense, porque quizás no están viendo el sermón de hoy tan emotivo, pero prepárense. Mateo 12, 31, ¿qué dice? Por tanto os digo, hablando Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es lo que llamamos el pecado contra ¿qué cosa? Contra el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, dice ella, no hacer caso a su voz. ¿Alguien tiene otra concepción, otro concepto? No obedecer sus 10 mandamientos, muy bien. A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Porque es algo que no se nos va a perdonar. A ver, mi hermanito. No poder oír más la voz de Dios. Bien, vamos ya entrando en combate. Nos estamos acercando al pollo del arroz con pollo. Miren, el pecado contra el Espíritu Santo tiene dos variantes. La primera es cuando el Espíritu Santo hace algo y nosotros decimos que lo hace Satanás. ¿No recuerdan ustedes cuando Jesús hacía sanidades y los fariseos decían, por el espíritu de Belcebú las hace? Ahí, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Pero la otra parte es contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros contristamos al Espíritu Santo? Fíjense que es importante quizás hacerlo menos emotivo, menos alegre el sermón, pero ir dominando estos conceptos que son vitales para los jóvenes. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? A ver, llevarle la contraria, muy bien. Repetir los pecados. Bueno, miren, hace mucho tiempo yo oí una historia que hizo el pastor Bullón. Por lo menos era una ilustración. Oigan, que ese día yo entendí lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. No sé cuántos tienen relación con el monte. Han visto a los leñadores. Miren, los leñadores van tempranito al monte, ¿saben por qué? Porque en la medida que el sol arrecia, las hormigas que están arriba, en la planta, en el árbol, ¿qué hacen? Bajan y le pican. Por lo tanto, empiezan tempranito. Pero hay leñadores que desarrollan una habilidad que se pasan todo un día picando leña. ¿Y saben qué? Para ello llevan sus guantes, se cubren, llevan toda una serie de dispositivos y herramientas para pasarse todo el día cortando leña. Ahora, el de la historia, no llevó sus guantes y agarró el hacha por el cabo. ¿Saben lo que es un hacha? Y agarra el hacha por el cabo y en la medida, cuando llevaba un tiempo, ¿saben qué apareció en las manos? Apareció primero como una señal rojiza que ardía mucho. Y como ardía, emitía una señal al cerebro. Oye, para, porque te estás haciendo daño. Para. Pero el leñador terco
seguía. Y ahí donde estaba la huella roja, apareció una vejiguita, una ampolla. Y la ampolla ardía mucho con el cabo, el roce de la madera del cabo. ¿Y qué le decía la ampolla, la vejiguita? ¡Para! ¡Te estás haciendo daño! Pero el hombre no entendía, se ponía necio, terco y seguía dando allí con el hacha en los árboles para cortarlos, a tal punto de que las vejigas se rompen y allí aparece la carne viva. Y cuando tocaba el cabo del hacha, ¡ah!, dolía muchísimo. ¿Y qué le decía ahora allí las llaguitas? ¡Para! Te estás haciendo daño. Pero él seguía terco. Era un hombre terco. Y seguía y seguía. Y así pasó varios días. Hasta que de repente, ¿qué apareció en las manos del Señor? Callos, hiperkeratosis. Y ya cuando apareció callos en la mano, él cortaba y cortaba y cortaba leña. ¿Y qué sucedía? Ya no sentía nada. Querido, eso mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: oye, joven, visita, amigo que nos observa por Vendra TV, para, te estás haciendo daño. Pero nosotros nos ponemos tercos y seguimos y seguimos. Y llega un momento que es como si nuestra mente le salieran callos. Y entonces no escuchamos a quién, a la voz del Espíritu Santo. Y esa es la otra forma del pecado contra el Espíritu Santo, hacernos insensibles a la voz del Espíritu Santo. Y solamente ya cuando llegamos a ese extremo es que el Espíritu Santo se retira de nuestras vidas, porque ya no hay, ¿qué cosa? Remedio. Pero el amor de Dios es eterno. No hay límites para su gracia. Ya vimos que la gracia es, en primera instancia, don inmerecido. Ahora vamos a ver lo segundo que es la gracia. Vamos a dirigirnos hasta Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice allí: pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La segunda forma en que se muestra la gracia es en poder. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Queridos, y a veces disfrutamos de la gracia de Dios como ¿qué? Como don inmerecido. Pero estamos en la iglesia y caemos, no triunfamos, no llegamos al esplendor que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ignoramos a veces, ya sea consciente o inconscientemente, que la gracia de Dios es también poder para salvación. Por eso, cuando tú caigas, yo te invito a que medites en lo que dice Isaías 26, versículo 12. ¿Qué dice Isaías 26, versículo 12? Vamos a ver. Jehová, oigan jóvenes, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros, ¿qué cosa?
¿Qué dice ahí? ¿Por qué Dios nos va a dar paz? Porque Él hizo en nosotros todas nuestras obras. Es la gracia de Dios en ti y en mí que nos lleva a obrar. No es un yugo encima de nosotros, ahí esforzándonos y matándonos para hacer algo. No tenemos que vencer el pecado solos. Hay una gracia que obra a través de nosotros. Quiero preguntarte, ¿tú deseas presentarte delante de Jesús así limpio, victorioso? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, primero verso 20. Verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hago un paréntesis ahí, atiendan para acá. Me voy a ir, voy a cometer un error homilético. Me voy a ir un momentico del sermón, pero esto es vital. Ustedes saben que hay mucha gente, y lo respetamos, que dicen que el evento más importante de la historia fue la resurrección de Jesús. Bueno, yo en lo personal les respeto, pero pienso que la Biblia no dice eso. Pienso que según la Biblia, el evento más importante de la historia es la muerte de Jesús. Porque nuestros pecados son perdonados, ¿por qué? Por la sangre que Jesús vertió, ¿dónde? En la cruz. ¿Y por qué Jesús resucitó el domingo? Por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Jesús resucita el domingo, por la sangre del pacto que derramó ¿cuándo? El viernes. Por lo tanto, el día para guardar, ¿cuál es? El sábado. Pero si yo no guardara el sábado, esto es una ilustración pedagógica. Hay que guardar el sábado. Miren para acá. Hay que guardar ¿qué día? El sábado. Pero hipotéticamente, si yo no fuera a guardar el sábado, el día que guardara, ¿cuál fuera? El viernes. Porque fue cuando Cristo murió en la cruz. No fuera precisamente el domingo. La agarraron, ¿verdad? Pues bien, seguimos. Seguimos el sermón. Verso 21. Ese Dios os haga aptos en toda obra buena. Dios, querido joven, te haga apto en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Oigan, ojo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No me quite por favor esa imagen. Fíjense, ¿quién tiene que hacer las cosas? En primer lugar nosotros, pero ahora vamos a llegar ahí. Dice, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Nosotros debemos de hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Pero ¿cuál es la única forma de hacer su voluntad? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Gracia, don inmerecido, pero además de don inmerecido es poder para cambiar. Gracia de Dios, poder ilimitado. No sigas tú ahí con esa lucha, luchando solo con tu defecto de carácter. Aférrate a la gracia de Dios y Él hará en nosotros lo que es agradable delante de Él.
Será fácil obrar. Será sencillo hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Pero ¿para qué eso? ¿Para qué ese poder de Dios para salvación? Esa parte de la gracia sea efectivo en nosotros, tenemos que ir a Jesús. Ahora, ¿quiénes debemos de ir a Jesús? Vamos a ir hasta Levítico, capítulo 5. Y allí vamos a descubrir, libro de Levíticos, capítulo 5, versículo 5. Allí aparecen las ofrendas por el pecado. En el verso 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Verso 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Querido, la primera ofrenda que había que llevar a Dios ante un pecado, ¿qué cosa era? Una hembra de una cabra o de oveja, de cordera. Pero ¿cómo debía estar ese animalito? Feo, flaco, el mejor. Por lo tanto, si tu vida es semejante a ese animalito, a esa corderita que tiene sangre, ¿qué significa la sangre? La vida. Tiene músculo, tiene acción. Y digo esto porque a veces nos paramos aquí y decimos, si tu vida es un fracaso, si tú no has logrado nada. No, si tu vida es un éxito y has logrado todo, ve a Jesús. Si tu vida es como esa corderita hermosa, tienes que ir a Jesús. Sujétate de su gracia como don inmerecido y de su gracia como poder ilimitado, para que seas verdaderamente feliz. Pero sigue el pasaje. Dice, verso 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. Hasta ahí. Ya ahora 2 animalitos pequeños, mucha menos carne, mucha menos fuerza, mucho menos vigor. La sangre de 2 tortolitas ahí es un buchito de sangre. Ya es menos vida, ya es menos hermosa. Querido, si tu vida ya no es tan hermosa como la corderita o la cabra, y se asemeja a 2 palomitas que ya tiene menos vida, menos fuerza, también ve a Jesús. Sujétate de su gracia, porque Él te recibe. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero sigue el pasaje. Y llegamos así hasta el verso 11. Dice el verso 11, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Ya aquí es un puñado de harina. ¿La harina tiene sangre? No. ¿Tiene músculos? Tampoco. Querido, si tu vida ya es algo insípido como un puñado de harina, donde no hay vida, donde no hay movimiento, te sientes seco, ve a Jesús, porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sujétate de la gracia de Dios como don inmerecido y también como poder ilimitado, porque es en Jesús el sentido de tu vida. Yo te invito a que leas por primera vez, quizás con el énfasis que lo vamos a hacer ahora, Efesios capítulo 1, a partir del verso 3. A partir del verso 3.
Efesios capítulo 1. A partir del verso 3. El énfasis, por supuesto, lo pongo yo. Y usted va a ir haciendo la lectura allí calladito, meditando. Fíjense, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo es en ¿quién? En Cristo, donde se encuentra la fuente de su gracia. En Cristo. ¿Por qué entonces a veces no vencemos? Porque sencillamente no vamos ¿a quién? A Cristo. No disfrutamos de ¿qué? De su gracia. Y si la disfrutamos, a veces es solo como don inmerecido, pero no nos damos cuenta de que también es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Jesucristo te dice esta noche: con amor eterno te he amado. Yo no morí en la cruz para que tú sigas con esa vida que tienes. Si vienes a mí, tu vida va a cambiar. Porque yo quiero, dice Jesús, darte una vida bonita, hermosa. Por supuesto, con problemas, con situaciones normales como cualquier persona. Pero lo vas a ver de una forma diferente. Porque en mí, dice Jesús, puedes tener paz en medio de la tormenta. Hoy Jesús te extiende su gracia como las dos cosas. Como don inmerecido y como poder ilimitado. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sigues así tranquilo o prefieres sujetarte de la gracia de Dios para que tu existencia cambie? Yo te invito, por favor, que te pongas en pie y vamos a tener una oración de corazón al Señor, y vamos a decirle que su gracia redentora tome el control de nuestras vidas, que no queremos seguir así, que nuestra vida puede ser hermosa en Él y queremos que eso sea una realidad. Oremos pues. Amante Jesús, gracias por tu gracia, por ese don inmerecido de que tú nos tratas como no nos merecemos. Nos das la salvación. No miras nuestro pecado
sino que nos invitas a arrepentirnos para levantarnos y hacernos personas gloriosas y victoriosas. Señor, pero quizás hemos descuidado un poquito el ver tu gracia como poder. Te estamos suplicando aquí en la Iglesia Central que ese poder tuyo, Señor, sea con nosotros. Que podamos vencer nuestras debilidades en ti. Que podamos ser victoriosos en ti. Que cada cosa que hagamos podamos hacerla en ti. Señor, que cuando las personas nos miren, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti. Que nuestro rostro refleje tu gracia. Que seamos diferentes. Y que como Daniel tengamos ese espíritu superior y seamos vencedores. Que meditemos en esta palabra, Señor, porque cuando contemplamos tu gracia, algo cambia en nuestra vida y cambia para bien. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.